Solamente tenían lo de Sodimac. Revisaremos entonces qué tenían de archivos. Teníamos el caso de abstención. Entonces, a ver, buscaremos un examen tipo, de tal manera de que sepan cómo más o menos viene el examen. Ahí les voy a pasar un examen tipo. Que es con la solución y vamos a analizar. Obviamente lo vamos a modernizar también. Ya lo tienen ustedes por si acaso, ahí en Facebook. Este es el solucionado. Viene de esta manera, siempre con el nombre, etcétera, ¿no? En su firma de auditoría, Auditores Prudentes S.A., usted es el jefe del equipo que está realizando la primera auditoría. Esto es bien importante, es la primera auditoría de la empresa Blanca Flor S.A., empresa no PIE. O sea, es una empresa que no cotiza en bolsa, también podemos apuntarlo, referida a los estados financieros del ejercicio 2019. Esta mañana usted ha recibido la contestación por escrito a la carta de recomendaciones que fue entregada por nuestra firma hace una semana. Hay una carta de recomendaciones
En la citada contestación se nos hace saber que los administradores de Blancaflor no aceptan determinados ajustes propuestos por nosotros. Un segundito. Bien, entonces estábamos leyendo este caso. O sea, habíamos recomendado ajustes, pero el cliente no acepta los ajustes. O sea, hay una discrepancia entre nosotros y el cliente. Bueno, si hay ajustes, eso quiere decir que hay incorrecciones. Ahí están los ajustes no aceptados por el cliente. En el área de inversiones financieras, la compañía ha valorado la inversión que posee en la empresa Maceta Roja S.A. a precios de mercado, por considerar que así se muestra mejor la imagen fiel del patrimonio. Dicha práctica supone una sobrevaluación de 69.417 sobre su valor de adquisición, que fue de 412,895. La revalorización se llevó a cabo con abono a reservas voluntarias. La compañía se niega a corregir tal circunstancia. ¿Ok? Entonces, un poco ya a mi mente viene de que si ellos están tomando que utilizar un precio de mercado, ¿qué NIF aplicaron? Un poco especulando con ustedes. ¿Quién de ustedes me dice qué NIF aplicaron si aplicaron valores de mercado? Jóvenes, ¿qué NIF se aplica cuando se aplican valores de mercado? Licenciado, la NIF 13. La NIF 13. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿quién dijo eso? Pues vamos por nota siempre. Un ratito, un ratito. Sí, licenciado Kikihani Pedro. Pedro Kikijane. Ahorita vamos a ver. Un ratito, Pedrito. Un ratito. Estoy queriendo ver. Ah, aquí está. Pedro Kikijane. Un ratito voy a buscar mis listas, porque aquí no es simplemente. Aquí vamos a ver quién realmente sabe y no sabe. Kikijane. Ok.
Entonces aquí tengo. Bien. Ahora alguien que me diga, en general, cómo se evalúan las inversiones. ¿Alguien quiere explicarme? Porque así nomás no es, ¿no ve? Además que le aplicaron un revalúo técnico. ¿Alguien quiere explicar? Porque si no saben qué es lo que estoy pidiendo, entonces, o qué es lo que está ahí especulándose, es un problema, porque a ciegas van a hacer las cosas, ¿no? Señores, ¿cómo pues se evalúan las inversiones financieras a largo plazo? ¿Cómo se evalúa una inversión? ¿Qué norma establece en Bolivia la evaluación de inversiones? Pues si ustedes quieren de manera internacional también, ¿qué norma? ¿No? Dice en Bolivia la norma contable número 7 sería la evaluación de inversiones. Ajá. Entonces Jocelyn dice la norma 7. Ahora Jocelyn, ¿qué dice la norma 7 en general? ¿Cómo se evalúan las inversiones? Bueno, la norma contable sí te recomienda que se debe evaluar al momento de la adquisición de la inversión. En este caso, en el ejercicio nos dice que se ha adquirido a cierto importe, pero se lo está reconociendo con otro importe y hay una diferencia que no permite que la revelación de la inversión como tal sea razonable. Pero en general, ¿cómo se evalúan las inversiones? Si quieren, le saco la norma mejor. Las inversiones se evalúan de dos maneras. Si es que se tiene control o influencia significativa al BPP. Si es que no se toma, no se tiene control o no se tiene influencia significativa, en ese caso va a haber un párrafo 1.4, aquí está, va a decir, si es que no hay control, entonces simplemente lleve al costo y si es que hay ajuste por inflación, aplique la norma contable 3, antigua decisión 6. Entonces, dos opciones tienen. Primero, o registran al costo
si tienen influencia significativa o tienen control al BPP. ¿Ok? Bien. Y fíjense, hemos asociado primero la NIF 13, que es la que maneja valores de mercado. Estamos tomando la norma contable, o la 28 también podríamos tomar de la norma internacional, pero está lo mismo. La norma contable boliviana, norma contable 7. Pero no es suficiente porque, ¿y por qué? ¿Cómo sabemos nosotros que hay error aquí? ¿Cómo sabemos que hay error aquí? Entonces, lo que aquí tiene que tomarse es además otra norma que hace a la 36. Cuando buscamos la 36, este deterioro de valor de activos, en un momento nos va a definir ciertas condiciones, no sé si está aquí ahorita, o mejor saco las diapositivas, NIC 36, deterioro aquí. Porque esos son activos, es un activo financiero, este es de activos no financieros, pero las propiedades, a ver, bueno, esto va a ser de activos no financieros, entonces no le vamos a aplicar la 36, simplemente lo que vamos a tener aquí son dos condiciones, ¿no ve? Si es que tenemos activos o pasivos no financieros o financieros, entonces podemos tener a un valor de mercado. Pero cuando se aplican valores de mercado, podrían llevarse a lo que significa revalúos técnicos. Sin embargo, las inversiones no están comprendidas en esta norma. Solamente están comprendidos propiedad, planta, equipo, intangibles, propiedades de inversión y todo lo que significa el goodwill. ¿Por qué? Porque las inversiones permanentes están definidas al valor patrimonial proporcional y aquí le han puesto como si fuese un activo no financiero y le han hecho el revalúo. Entonces está mal. ¿Ok? El asiento propuesto, que no lo han aceptado, el asiento propuesto no aceptado, debería ser revertir lo que hicieron, cargar las reservas voluntarias y disminuir las inversiones en esos 69,417. Vamos, otro problema. En el examen de gastos financieros se puso de manifiesto que dicha partida, o sea, gastos financieros, aparece sobrevalorada en 4.955 debido a problemas de periodificación. El problema es que no han tomado bien los tiempos de los intereses calculados. Han debido calcular más días de lo que no correspondía por tratarse de un gasto del siguiente ejercicio. O sea, es un gasto del siguiente ejercicio porque obviamente han tomado más días del que correspondía. La compañía no ha rectificado los estados financieros en la forma propuesta. Entonces,
lo que había que hacer es voltear, cargar a intereses por pagar, que está sobrevalorada, y abonar a gastos financieros. Fácil, ¿no? ¿Ve? No es complicado. Tercer problema. En relación con el área, se descubrió que la compañía había sufragado durante el ejercicio 2018 un viaje de todos sus accionistas a Miami. Han gastado como gastos de viaje y recreación, lo que ustedes quieran. Se han ido de vacaciones a Miami con motivo del 25 aniversario de su constitución. Dicho gasto fue contabilizado en publicidad y propaganda. Y habiéndose considerado además como gasto deducible para el pago del impuesto a las utilidades, realizado en el cierre del año 2019 que estamos haciendo. El beneficio contable antes de impuestos de dicho ejercicio asciende a 1.138.000 y el gasto sufragado por la empresa con motivo del viaje es 187. Ese es el gasto tomado. Entonces, aquí tenemos un problema de deducibilidad del gasto. Entonces, la información que ofrecen las notas a los estados financieros sobre las posibles contingencias fiscales es prácticamente inexistente. En las notas a los estados financieros no dicen nada. No hay revelación. No hay revelación. Dos problemas hay aquí. Uno, primero, que han tomado como deducible algo que no es deducible impositivamente. Y segundo, no hay revelación adecuada en los estados financieros sobre las posibles contingencias, ¿no? Limitándose a señalar que no ha sido necesario provisionar importe alguno por concepto de riesgos o impuestos sobre alguno pendiente de ingresar, pues no existen contingencias fiscales o de otro tipo probables a la fecha. Ellos dicen que no existen contingencias, cuando nosotros nos hemos encontrado con este problema. Y nuestra sugerencia es dar la vuelta, el anticipo del IUE, porque está en exceso, por 46, y cargo al impuesto, a impuestos por pagar, que es pasivo. ¿Ok? Pagar el impuesto. Bien. Problema. Notas a los estados financieros que dice, la compañía se niega a incluir en la correspondencia nota a los estados financieros la información sobre remuneraciones recibidas por los miembros del Consejo de Administración. O sea, esto de las remuneraciones deben reflejarse, pero ellos no lo quieren revelar, por considerar que dicha información atenta a los derechos de la intimidad, a la confidencialidad de sus consejeros. Dicha información se recibe en las siguientes cantidades, ¿no? Esto no quieren revelar, que el sueldo gana, el presidente gana tanto de sueldo, el total de los consejeros también, y que por otra parte ganan dietas para asistir a las reuniones y tienen otras percepciones. Además, todo esto, esas tres informaciones no lo quieren poner en notas a los estados financieros cuando es necesario, en este caso, ponerlo. Bien, entonces tenemos 4 problemas, ¿ok? Que los podemos trascender en diferencias de auditoría y revelación inadecuada en notas a los estados financieros.
Otros datos de nuestra posible utilidad para la redacción del informe de auditoría. Veamos qué información hay. Nuestros auditores prudentes tienen esta dirección. ¿Para qué nos sirve? Obviamente nos va a servir para estructurar el dictamen de auditoría, porque uno de los requisitos es que debe ponerse necesariamente la dirección del auditor. Estas son las cifras que tienen de sus estados financieros. ¿Para qué nos va a servir esto? Para el cálculo de la materialidad, ¿no? Y debemos completar todo el proceso de identificación del problema, la cuantificación de los efectos, ahí está, la evaluación de la materialidad, que enseguida la vamos a calcular, la derivación de conclusiones, a ver, vamos a ver, y vamos a ver, aquí había que redactar la opinión. Bueno, con ustedes vamos a hacer completito el informe. Entonces, vamos uno por uno. En el primero hay una sobrevaluación de inversiones, ¿no? En el segundo hay una sobrevaluación de gastos. En el tercero hay una sobrevaluación de impuestos. En el cuarto, una revelación inadecuada. ¿Qué tipo de problemas son? Los problemas pueden ser incorrección, limitación o incertidumbre. Solamente son 3. No me pongan en el examen otras cosas que no corresponden. A veces les ponemos problema y como problema le ponen 500 cosas que, o sea, escriben cosas cuando en realidad solamente ponen o es incorrección, o es limitación, o es incertidumbre. No hay más que 3, no pueden identificar otra. En este caso, en los 4 casos hay incorrecciones. Incorrección, 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 incorrección. ¿Cuándo se presenta la incorrección? ¿No? Eso ya lo hemos visto en informes de auditoría. Como hemos estado viendo estos informes de auditoría, entonces las posibilidades, vamos a ver por aquí dónde está. Ahí está. Solamente pueden ser 3 los problemas. O hay una incorrección, o hay una limitación, falta de evidencia, o hay incertidumbre. Solamente hay 3 problemas. ¿Ok? Entonces, es incorrección en la aplicación de alguna norma o principio contable. Estamos en ese caso. En este caso hay una incorrección en la aplicación de algún principio contable o norma contable. Bien. Aunque hasta ahí la solución hubiera sido interesante hacerlo con ustedes, pero ahí se los presento la solución para que ustedes sepan cómo venía. La norma es la norma contable 7, que es la que en el primer caso ya sabíamos, habíamos visto esa norma contable 7. ¿Recuerdan que hace un ratito se los mostré y les dije, o tiene que estar al BPP
o tiene que estar al costo, de acuerdo con esos dos párrafos. En este caso, un poco más contable 7 y podemos escribir que ¿ok? Bien. En el segundo caso, registraron los intereses en exceso y que correspondían a otro año, ¿no? Entonces ahí otra vez es una incorrección. Aquí hay la norma contable 1 devengado como principio general. Eso es lo que está mal. En el caso 3 hay una sobrevaluación del impuesto a las utilidades. Contablemente hay una incorrección. Hay un problema de haber registrado o no gastos en exceso. Otra vez norma contable 1. Además, obviamente, de que como comentario nada más, además se está violando el decreto supremo 24051, porque se está dando como deducible un gasto que no corresponde, pero a nosotros la parte impositiva no nos interesa en estas circunstancias porque vamos a opinar sobre normas de contabilidad generalmente aceptadas. Por lo tanto, solamente hacemos referencia a la norma contable 1 y no el decreto supremo, que obviamente en los asuntos a tomar hay que considerar al momento de que esto es un problema. El problema es sobrevaluación de los impuestos, si ustedes quieren, aquí pueden ponerle, ¿no? Que viola el decreto supremo 24051. En todo caso, de gastos no deducibles. ¿Ok? Y todo lo que corresponde, en este caso, a festividades y todo eso, no es deducible para fines de impuestos. Por lo tanto, ese gasto no debería haber sido registrado, computado, es más, digo, computado, y por lo tanto, lo que está mal es la provisión para el pago del impuesto y el registro que se tiene del IT como anticipo. En el 4, en todo caso se está violando la norma contable 1 porque la norma contable 1 nos pide la revelación, incluido todos estos aspectos que hacen a remuneraciones a directores y administrativos, a ejecutivos. Se está violando la norma de contabilidad 1 y obviamente la norma de contabilidad 11. ¿Ok? Ahora vemos qué asientos, o más bien los asientos, dónde están siendo afectados. Es el segundo paso, cuantificación de los efectos, ¿no ve? Hacemos nuestra hojita de trabajo y definimos a qué, si al activo, pasivo, gastos o ingresos está siendo afectado cada uno de esas sobrevaluaciones.
El primer asiento que hemos sugerido y no lo han aceptado es cargar al patrimonio. Esta es cuenta de patrimonio. Si ustedes quieren, voy a poner cuenta de patrimonio N y abonar a una cuenta de activo. Eso es. Eso es lo que está mal. Entonces pasamos. Cargar al patrimonio, abonar activo. Abonar al activo, cargar al patrimonio. Eso es, ¿no ve? El segundo asiento que hemos propuesto que no lo están aceptando es cargar a intereses por pagar, cargar a un pasivo y abonar a una cuenta de gasto. Entonces aquí lo que tenemos es, pasamos eso y decimos cargar a pasivo, abonar a gastos. Tercer asiento. Es cargo, anticipo IUE, ¿no? O sea, aumentar, en realidad el asiento es aumentar la provisión que se tiene del pago del impuesto al IUE. Entonces, acá abono al pasivo y cargo a activo. Entonces, activo contra pasivo. Activo contra pasivo. Y finalmente, la revelación inadecuada, eso no requiere de asiento, ¿sí? Por el importe afectado es un total de todo esto que es algo así como, más o menos, aquí tengo 1.200.000, 1.400.000, 1.500.000, 1.600.000, 1.700.000, 1.800.000, 1.850.000, más o menos, por bolivianos, 1.850.000 aproximadamente. ¿Ok? Esa es la revelación inadecuada. Cuidado, no es que afecta a los estados financieros, sino afecta a las notas, a los estados financieros. Por eso no se pone aquí. Simplemente que no están, no están revelando sobre 1.850.000. Ahora vemos la materialidad, porque aquí tenemos los datos, ¿no? Los datos que tenemos, a ver, los voy a poner como imagen, copy, y lo pondremos aquí para que nos guiemos. Past Special, como PDF está bien. Ese es el dato que tenemos, ¿ok? Un segundito, un segundito. Bien, entonces con esto tomamos los puntos de referencia. No nos dan los estados financieros.
Cuidado que en el examen puedo darles estados financieros completos y ahí ustedes tienen que ir en busca de no solamente este punto de referencia de cálculo de materialidad, sino también tendrían que ir en busca de el cálculo de la materialidad a criterio, porque podría ser que tengan que buscar, ¿no es cierto?, la historia de todo lo que hace a los estados financieros en los últimos años. Bueno, sigamos. Tomemos además nuestros rangos de materialidad, si ustedes quieren, recuerdan. Aquí tenemos nuestras tablitas, ¿no ve? Aquí está la tablita. También la copiamos simplemente para información, para que vean qué es lo que estamos haciendo. Paz especial. Ahí está nuestra tablita. Voy a retroceder un ratito. Por aquí lo voy a poner. Paz especial. También como PDF. Para que sea fácil. Bien. Para empezar, en el enunciado adelante decía que esta era una no PIE. Por lo tanto, en la tabla tomamos como no PIE, ¿no es cierto? Si fueran ingresos o activos de 0,5 a 3, 0 a 5 a 3. Si fuera la utilidad antes de impuesto, de 3 a 10. Si fuera el patrimonio, de 1 a 5. ¿Está bien? Está bien. Listo. Entonces, esta tablita lo saco. Entonces, estos parámetros están bien porque es un rango de materialidad para no PIE. ¿Sí? Y de aquí tomamos la selección. Como no nos indican nada más de que hubieron ciertos riesgos o no, entonces nuestro rango va a estar, bueno, por los ajustes que hemos encontrado, hay algo de riesgo en esta empresa. Por lo tanto, pongamos estos parámetros máximos o en esos casos acepto parámetros un poco menores. Eso quiere decir, ¿dónde está? Pues, ¿qué pasó? ¿Dónde se fue? Ahí está. Entonces, cuidado con lo que voy a decir. Puedo aceptar esto que voy a marcar con un color verdecito, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Eso que está con un color verde o esto que está en gris. El de gris, porque el verde estoy tomando los máximos, de 3 a 10 el máximo. Como aquí he encontrado algunos errores contables, eso quiere decir que no es perfecto, por lo tanto hay riesgo. Y si hay riesgo, esto puede bajar por lo menos a 8. Esto a 2. Esto a 2. Y esto a, no, este no es 2, este es a 4 y este es a 2. ¿Ok? Entonces calcule. ¿Cuánto es el primero? Si tomo 8, entonces
Entonces es 1, 401, 554 por 8% igual 112, 112, 124, 112, 100,000, porque siempre es redondeo, es estimación. ¿Cuánto salió el segundo, jóvenes? Nadie tiene ni calculadora ni nada. 473.085, dices. 85. Redondeado sea 473,000 nomás. Sí. El otro, patrimonio, 4%. Sería 220,000. 20.000, redondeante igual. 220. Activos, 242,000, licenciado. 242. Listo. Ahora ustedes tienen que tomar una decisión de cuál es el punto de referencia. Y no hay muchos datos, porque arriba no nos dice si hay alto riesgo, poco riesgo, bajo riesgo, no nos dice nada. No nos da mayor información. Por lo tanto, siempre la primera opción es la utilidad antes de impuestos. La segunda opción siempre son los ingresos. La tercera opción, el patrimonio, y la cuarta opción, los activos. En este caso, tomamos la primera opción, a no ser que la rentabilidad sea muy baja. Por si acaso, calcularemos la rentabilidad. ¿Cuánto es la rentabilidad, jóvenes? En Bolivia debiera estar entre Es un 10, máximo 25%, licenciado. Ok, entonces es 25%. ¿Cómo lo calculó? 1.401, 554 dividido entre 5, 501, 765. 25% de rentabilidad. Por lo tanto, no es baja la rentabilidad y la utilidad antes de impuesto es nuestro mejor parámetro. ¿Ok? Eso quiere decir que los 140,000, si es que tomaron esos rangos superiores, o en este caso, 112,100, cualquiera de esos es aceptable. Bien, a ver, tomaremos los 112,100 o 140. Entonces, veamos los importes que tenemos. ¿A cuánto alcanzan los importes? ¿Superan el rango de materialidad? Otra vez,
¿A cuánto alcanza la materialidad? ¿O 140 o 112? Y pregunto, ¿a cuánto? ¿Alguno de esos importes supera los 112 o los 140? No, licenciado. No. Entonces son importes menores. No son materiales. Y si no son materiales, porque no superan la materialidad, entonces la opinión es limpia. Y entonces el párrafo de la opinión va a decir que hemos auditado los estados financieros de Bancaflor y que en nuestra opinión los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos la situación financiera, y se acabó. Preguntas. El examen puede ser un poquito más largo, no tanto, pero un poquito más largo. Licenciado, Sí. yo tenía una consulta, pero con respecto al informe con salvedades. Y no, en este ejercicio no hay preguntas. Sí, de este ejercicio no, licenciado. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación a este ejercicio? No. Ahí tienen ustedes, les he pasado vía Facebook la solución. ¿Estamos bien? Claro que el informe del auditor tiene que ser completito, porque puedo pedirles que sea completo, con todo y la dirección y la firma del socio, etcétera, ¿no? Pero vamos, entonces, si no tienen nada respecto a este ejercicio, vámonos a ver entonces si tienen alguna duda con relación al informe de auditoría. Su compañero tiene una duda respecto a las salvedades. ¿Cuál es su duda? Licenciado, en el informe con salvedades tenemos un informe para limitaciones, ¿no? Y el otro que es para incorrecciones. Sí. ¿Y qué pasaría en el caso de que si hayamos tanto incorrecciones materiales como limitaciones materiales también? Más o menos el mismo importe, digamos. Ok. Ahí nunca va a haber más o menos el mismo importe, ¿no? Pero nunca se me ha presentado esa situación. ¿Qué es lo más beneficioso en ese caso? ¿Qué significa un informe? A ver, vamos a buscar. O si ustedes quieren, nos vamos a la norma. Esta es la norma. Esta es la... Vamos a irnos a la 705. No sé si esta es la 705. Ah, no, esta es la 36. Aquí tienen ustedes la tablita, ¿no ven? Ahí está. Entonces, si tienen incorrecciones y solo es el problema material, pero no generalizado, es con salvedades. Aquí dice su compañero, cuando un problema es material, pero no generalizado, pero hay no un problema, sino dos problemas
O sea, uno por incorrección y otro por falta de evidencia o limitación, y que alguno de ellos tiene la misma, digamos, el mismo impacto. En realidad, el que no se tiene evidencia, no se sabe el importe. No puede haber la misma situación, quiero decir. En este de incorrecciones se sabe el importe. En este de falta de evidencia no se sabe el importe. Solo es un asunto material. Sabemos que es un asunto material. Bien. Me voy a ir a otra situación más compleja. Nos hemos encontrado con incorrecciones materiales generalizadas, que hay muchos errores o un error muy grande en los estados financieros. Pero también nos hemos encontrado con falta de evidencia muy significativas. Entonces, o dos opciones tenemos: o una opinión desfavorable o una abstención de opinión. ¿Cuál tomarían ustedes, por lógica? ¿Cuál tomarían ustedes por lógica? Piensen siempre en los usuarios. ¿Cuál tomarían ustedes por lógica? ¿Qué es lo que le sirve más al usuario? Que se abstengan de opinar y digan no opino y no digo nada, o opinen y digan es adverso. ¿Cuál Una es opinión adversa, licenciado. A ver, ¿cuál es la explicación en ese caso? ¿Por qué sería? Carmen, ¿por qué sería? Porque ¿Por qué le darías una opinión adversa? Quiero decir que los estados financieros no presentan y no una abstención de opinión. Pensando en el usuario. porque le estaríamos informando a los usuarios, licenciado. De acuerdo. O sea, que es abstención de opinión, querría decir que no hemos hecho el trabajo. Nos abstenemos de opinar porque no hay evidencia en esta empresa, páguenme, me voy. ¿Cuál es tu opinión? No tengo opinión. ¿Por qué no tienes opinión? Porque no hay evidencia. Entonces, no es beneficioso para el usuario. Es mejor decirle al usuario, me he encontrado con tal cantidad de problemas que la opinión es adversa, porque hay incorrecciones. ¿Ok? Claro que le vamos a poner todos los párrafos, ¿no? Todos los problemas.
preguntas. Preguntas, jóvenes. Más preguntas. En el caso de las salvedades, entonces yo prefiero poner con salvedades y poner también las limitaciones. Y aquí pondríamos, excepto por, va a ser combinado. ¿Ok? Está bien, licenciado, gracias. Vamos a decir, excepto por estos errores, y también vamos a decir, excepto por los posibles ajustes, las dos va a ir combinado. Más preguntas, jóvenes. Bien, entonces con eso nos vamos a ver el día miércoles en el examen. No hay más preguntas. Ok, entonces ya lo tienen el examen ustedes resuelto. No hay más preguntas. Estudien mucho porque, bueno, en realidad tienen que estudiar mucho contabilidad básica, intermedia, normas, todo eso, ¿no? Impuestos, todo cae. Nos vemos el miércoles temprano. Hasta luego, licenciado. Chao.